Nos encontramos con el doctor Roberto Álvarez y esta vez vamos a hablar de la anemia. Doctor, ¿cómo está? Buen día Nancy, buen día Gourmet. El día de hoy vamos a hablar acerca de la anemia, efectivamente, enfermedad bastante frecuente que se ve en muchas etapas de la vida. Y ahora que va a empezar la etapa escolar, es importante que tanto los papás, las mamás sepan acerca de esta enfermedad porque afecta a muchos niños y a veces no se nota. Entonces tenemos que tener en cuenta de que la anemia es una condición bastante frecuente, pero debe ser enfocada de manera correcta. ¿Cómo así? Cuando nosotros tenemos un paciente con anemia, no solamente hay que darle hierro, que es una de las medidas a tomar para tratar esta condición, sino que además tenemos que saber el por qué tiene anemia. La anemia siempre la tratamos no como una enfermedad, pero hay que tratarla más como una manifestación de otra enfermedad. Porque si no sabemos el motivo por el cual este niño está desarrollando anemia, darle hierro probablemente no le va a dar la solución. Simplemente va a tratar de esconder otra enfermedad o mitigar alguna incomodidad. Por ejemplo, un ejemplo clásico en niños que se ve en todos lados, no solamente aquí en Guarmey, sino en todo el Perú y en todo el mundo. Tenemos un niño que probablemente no tiene buena higiene. A muchos niños, sabes que por jugar están, no ponen el piso, cogiendo cosas, al final comen algo, no se lavan la mano y se infectan de parásitos, ¿no? Condición que es relativamente frecuente en muchos niños. Si nosotros le damos hierro a un niño que tiene parásitos, no vamos a obtener el beneficio real del tratamiento. Lo que vamos a ver es que ese niño probablemente va a subir hemoglobina, pero que luego va a bajar rápidamente. Entonces, es importante que cuando nosotros detectamos a un niño o adulto con anemia, sepamos el motivo, el por qué, dónde está la pérdida, o dónde está la mala absorción, o por qué se está consumiendo esta hemoglobina. Y es diferente el enfoque en la etapa de edad en la cual se le encuentra. En niños pensamos más en parásitos o quizás en una nutrición inadecuada. En adultos ya pensamos en otros motivos que van desde también parásitos, pero también pueden ir con algunas otras condiciones como por ejemplo hemorragias. Es más frecuente una gastritis en un adulto o ya en adultos ya un poco mayores, inclusive hasta el cáncer, ¿no? No uno dice, pero oye, anemia por cáncer. Sí, el cáncer también provoca una anomalía a nivel de lo que son los glóbulos rojos que transportan la hemoglobina y se ve una manifestación como tal, como la anemia. Entonces, por eso siempre le digo a los pacientes cuando vienen por consultas por anemia, ¿no? Dicen, doctor, vengo para que me des una vitamina, para que me des esto. Ya le digo, está bien, se te puede dar, pero primero tenemos que saber el porqué. Si no sabemos el porqué de la anemia, vamos a tener errores. Recuerden que una anemia puede ser algo tan sencillo como un parásito que lo puedes solucionar rápidamente con un tratamiento adecuado, o puede ser algo tan grave como un cáncer. Entonces, siempre tenemos que saber qué son las causantes de la enfermedad y la anemia es uno de ellos. Bien, doctor, hemos escuchado sobre todo cómo se detecta o cómo se da inicio de que, por ejemplo, una niña, un niño tiene anemia. Bien, la anemia en los niños tiene manifestaciones muy variadas. ¿No? Si es una anemia leve, muy leve, probablemente no va a tener ningún problema Ujú. eh, a corto plazo, a largo plazo sí. Pero si es una anemia un poco más marcada, vas a tener un niño apático, cansado, con problemas de memoria, problemas de crecimiento, poco aprendizaje. Por eso es que se está enfocando mucho en el estudio de la anemia en niños, sobre todo en niños pequeños, porque si vemos que ellos tienen un desarrollo insuficiente por una anemia no tratada o mal diagnosticada, al final eso no es algo que puedas recuperar, no es algo que tú puedas retroceder el tiempo. Por eso es que es tan importante que en la etapa infantil no permitamos de que nuestros niños tengan anemia, sobre todo porque esa etapa de desarrollo es fundamental y no es recuperativa. No es de que lo recuperan el siguiente año, no, no es así. Lo que se perdió en ese momento ya no se puede recuperar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay laboratorios, muchas veces hay hospitales, postas médicos, centros de salud, donde se enfocan en sacar a los niños exámenes de sangre y todo lo que Ujú. necesita. Pero muchas veces, doctor, los padres no los llevan a los niños, pero sin embargo a veces han salido resultados
que les ha salido negativo y han pasado la semana, los meses y el niño siempre estaba con anemia. Le digo porque hay una señora en Buenavilla que el año pasado me comentaba que a su niña le había dado una anemia, ¿cómo le llaman esa anemia? Que todo el tiempo va a estar con la anemia. Ferropénica Ya, o y plásica. que lo ha llevado al médico y ella se había basado en un diagnóstico de un centro de salud donde le dijeron que no tenía nada la niña. Y siempre la niña tenía anemia, sueño, inapetente y las consecuencias, mire cuántos años han pasado y la niña es un tratamiento en la ciudad de Lima. Ah, estás refiriéndote a la anemia megaloblástica. Uh-huh. La anemia megaloblástica, lamentablemente sí, pues efectivamente, cuando tienes un diagnóstico incorrecto con un tratamiento inadecuado, va a tener que tener un tratamiento para siempre. Es por eso que es importante que el diagnóstico sea correcto, ¿no? Siempre los médicos basamos nuestro diagnóstico en función a un apoyo al diagnóstico que es el laboratorio. Por eso es que los estudios de laboratorio tienen que ser muy exhaustivos, meticulosos, utilizar insumos de alta calidad, con equipos de mucha precisión, con buena calibración, porque un mal diagnóstico de una anemia te va a llevar a tener consecuencias muchas veces irreversibles. Recuerden que el niño, la etapa infantil es una etapa que no es recuperativa. Lo que tú pierdes en el tiempo no lo vas a recuperar el siguiente año o después, o con una vitamina, no se puede. Lo que no hiciste en su momento ya no lo vas a poder hacer más adelante. Y si este caso que mencionas de esta señora que tiene una anemia que no lo va a solucionar probablemente nunca, probablemente estás refiriéndote a una anemia megaloblástica. Uh-huh. Y eso pues es triste porque no detectar una anemia común y corriente con un examen bien hecho es malo. En su Ahora, momento, ¿no? claro, entonces la anemia, recuerden que el estudio de anemia no es tan sencillo. La gente dice, "Tú quiero solo un estudio de hemoglobina o quiero solamente un hematocrito". Y no, le digo, un estudio de anemia es muy amplio. Tienes que estudiar hierro, transferrina, fijación de hierro, lámina periférica, reticulocitos, ferritina y muchos otros exámenes más que si no los tienes a la mano es mejor no entrar en ese asunto porque se puede cometer errores, ¿no? Eso pasa mucho cuando tú vas a una consulta quizás y te dicen, ah, ya está con anemia y le das un hierro y al final este niño pasa meses tomando hierro y al final le haces el examen y sigue con el problema. Y en ese momento, después de los meses de pérdida, recién se les ocurre hacer pruebas como por ejemplo parásitos, pruebas de sangrado, marcadores de hierro, fijación. Entonces al final es tiempo perdido. Cuando se detecta una anemia, se le informa al paciente o en ese caso al papá, a la mamá, de que hay que hacer algunos estudios adicionales. Diferente es que el papá o la mamá con la información o el adulto con la información que tú ya le das no quiera hacer el diagnóstico. Eso es diferente, ¿no? Porque tú le dices, mira, hay que hacer esto y que te digan, bueno, no lo voy a hacer ahora por tal razón o tal motivo, ya eso escapa a la responsabilidad del médico, porque tú ya diste la recomendación de que hay que hacer un estudio para tener un diagnóstico más exacto. Entonces es importante, pero para ello tiene que tenerse a la mano. Y por ejemplo nosotros acá en el Centro Medical Corporis tenemos el acceso para hacer todos esos estudios aquí en la ciudad. No lo mandamos a otra ciudad, no lo hacemos en otro sitio. Todos esos estudios los hacemos aquí en nuestro laboratorio con equipamiento de muy buena tecnología, con equipos y reactivos de alta calidad. Cuando, doctor, hablamos también a veces cuando se van a sacar los análisis, te dicen, a pesar de que se requiere con urgencia, lamentablemente te dicen, sí, sácate acá de aquí a 2 días, cuando no tienes todo lo necesario para realizar pues, los análisis en el mismo lugar. Entonces, eso también hay que tomarle mucha importancia porque a veces esos 2 días son días perdidos a la espera, cuando se puede hacer los análisis con urgencia, es inmediato. Así es, precisamente por eso es que nosotros ya no tercerizamos el tema del laboratorio, como en un momento lo hicimos al inicio de nuestras operaciones hace años, ¿no? Ya hoy en día los equipos de laboratorio los tenemos acá en la ciudad, los equipos de pruebas especiales los tenemos aquí en la ciudad. Inclusive tenemos hace una semana, hemos adquirido un equipo de última generación, un equipo CLIA que hace estudios hormonales de vitaminas que se hacen
aquí en la ciudad. Nosotros estamos haciendo todos esos estudios acá y los resultados están el mismo día y en algunos casos en los cuales requiera el uso de algunas tecnologías diferentes, que también las hacemos acá, puede demorar hasta un día, ¿no? Pero el resultado es rápido, no estamos esperando 2 días porque muchas enfermedades no puedes esperar 2 días de diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo lo que comentábamos en otro momento, una parálisis facial o un paciente con derrame, un dolor torácico, un paciente que tenga quizás alguna hemorragia. No vas a decir, bueno, en 2 días tengo el resultado. Eso es imposible, es inconcebible. Ni siquiera en una institución de bajo presupuesto o en puestos de salud se toman tanto tiempo, ¿no? Tenemos aquí en Gourmet puestos de salud que hacen algunas pruebas de laboratorio que el resultado está el mismo día, inclusive a horas de tomarse el examen. Entonces, esperar 2 días para un resultado de laboratorio es inconcebible, Sí. ¿no? Eso demuestra una poca calidad y una mala atención al cliente. Bien, doctor. Por último, ¿hay la anemia es hereditaria? Puede ser si tu mamá, si tu papá lo tuvo, la familia, los abuelos. ¿Puedes los niños Ah, heredar eso? hay algunos tipos de anemia que sí tienen componente hereditario, pero la anemia que normalmente vemos en todos lados es la anemia ferropénica, que es por déficit de hierro, por falta de consumo del hierro, no tiene un factor hereditario, ¿no? Hay un factor ahí de nutrición, del entorno, porque las anemias de origen hereditario, como por ejemplo una anemia por células falciformes, que es una anomalía producto de una falla genética, sí tiene una carga, ¿no?, hereditaria, pero son condiciones muy raras que no se ven con mucha frecuencia por esa zona, sobre todo la anemia de células falciformes, pero que puede tenerse en consideración. Por eso es que es tan importante que el estudio de anemia sea completo, porque cuando ya tienes una anemia detectada, tienes que hacer estudios diferentes, ¿no? Una lámina periférica que te ayudaría a detectar quizás anomalía en la forma o el tamaño de las células que te pueden llevar a un diagnóstico más exacto. No es un estudio complejo, es un estudio fácil, pero que requiere equipos y experiencia de personal. Y eso también es muy importante, porque ya hemos tenido casos en los cuales se hacen estudios de laboratorio y no se hacen por el personal idóneo, por el personal entrenado y capacitado. Y al final reportan que no hay nada, cuando en realidad sí hay un problema bastante serio, ¿no? Y vas viendo quién lo está haciendo, de repente cómo se hizo, y ves de que el método que utilizaron fue incorrecto y por lo tanto el diagnóstico es malo. Por eso es de que siempre tiene que ir a un establecimiento de salud que brinde las garantías de que le puedan dar un resultado óptimo para que tenga un diagnóstico exacto. Bien, doctor. Le agradezco mucho por darnos a conocer pues, los detalles y sobre todo los peligros, las consecuencias de que puede haberse si no se trata a tiempo. Esta es una enfermedad, doctor. Es una enfermedad, pero tiene que tratarse además como una manifestación. Ok. No solamente quedarnos con que tratamos una anemia sin saber el motivo de esta. Bien, muchas gracias, doctor. Buen día.